Que Dios los bendiga, Iglesia de Cristo. Nuevamente aquí la pastora Elizabeth, juntamente con el pastor Delio Zuluaga, nuevamente aquí juntos en este programa donde estamos hablando un poquito acerca de lo que es la Iglesia de Jesucristo. Reciba nuestras bendiciones, gracias por escucharnos en estos momentos y queremos continuar tratando este tema que para mí es tan importante porque hay mucha confusión, hermana pastora, en el mundo entero de cuál es verdaderamente la Iglesia de Jesucristo. Y precisamente antes de continuar quisiera dar respuesta a uno de las personas muy amables que me ha escrito y me ha dicho y me asegura que la única iglesia verdadera es la iglesia pentecostal. Ahora, permítame explicar esto, que la palabra pentecostal no existe en la Biblia. En ninguna parte de las escrituras se encuentra la palabra pentecostal. Ahora, la verdadera palabra es Pentecostés, porque el Pentecostés significa 50 días después de la resurrección. Entonces, la iglesia primitiva dio comienzo precisamente el día de Pentecostés. Recuerda, hermana pastora, que antes del Señor subir al cielo, reunió a todos sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. En el aposento. Sí, pero no, aún no estaban en el aposento alto. Ellos estaban en el monte con él. Pero les dijo: vayan al aposento alto, Sí. permanezcan allí hasta que mi Padre les envíe el Espíritu Santo. Claro. Pero lo más lindo que en ese momento él sopló sobre ellos y les dijo: recibir el Espíritu Santo. O sea, ya él le dio la autoridad a ellos de recibir el Espíritu Santo, pero como él no había descendido, entonces en ese momento ellos no recibieron el Espíritu Santo. Claro. Ahora, 8 días después, estando ellos reunidos, dice la Escritura, vinieron como vientos recios que cayeron del cielo, y dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento se dio el día de Pentecostés. Ahí empezó el Pentecostés, no el pentecostal. El pentecostal para mí es una secta religiosa que viene operando hace como 275 años. Pero la verdadera palabra es Pentecostés. Además, hermana pastora, mire esto, que es muy importante. La Escritura dice en Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice: sean judíos, sean gentiles, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Todos los que aceptamos la salvación, todos los que aceptamos el pacto de la sangre del Cordero, automáticamente somos en ese mismo instante bautizados en el cuerpo de Jesucristo, o sea, en la iglesia de Jesucristo, y todos en ese mismo instante recibimos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él viene a morar en nuestro espíritu. Amén. Entonces ahí empezamos a ver la diferencia que hay entre iglesias, y naturalmente, con perdón de las personas que tal vez nunca han oído esto o están un poco equivocadas, la palabra pentecostal no existe en las Escrituras. Amén. Así que yo quise traer esta aclaración porque a medida que vamos avanzando, vamos a ver con mucha claridad realmente lo que es la Iglesia de Jesucristo. Y aquí hay una cita, hermana pastora, que me gustaría leer. Hay 2 citas con las cuales quisiéramos dar comienzo a esta enseñanza, y es 2 de Corintios 11:2 y Efesios 5:31 en adelante. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 de Corintios 11:2. Perfecto. Y también en Efesios 5 del 31 al 32 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio,
Mas yo os digo respecto de Cristo y de su iglesia. Y aquí vamos a empezar entonces a analizar el misterio que ya fue revelado, como dijo Pablo, misterio que había sido oculto a muchas generaciones, pero que ahora ha sido revelado a la iglesia. Amén. Entonces, antes de que Jesucristo subiera al Padre, habló seriamente con sus discípulos, o sea, con su iglesia, y les confirmó con mucha claridad el propósito por el cual subía al Padre, que no era solamente su Padre, sino también nuestro Padre, como les dijo claramente allí en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 14. Léeme, porque es muy interesante entender realmente lo que él les dijo. Es que tenemos que probar por la palabra lo que estamos explicando. Es que eso todo hay que probarlo para la palabra. Dice la palabra de Dios: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Les dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Eso es Juan 14, del 18 al 24. Y es tan importante, mira, el llamado de Dios al pueblo de Israel, o sea, a los convidados a través de los que creían en la justicia de Dios revelada en el testimonio de fe y gracia en Cristo Jesús. Dios hizo ver al pueblo a través de ese testimonio cuál era su verdadera voluntad, para que así ellos pudieran reconocer sus errores, porque si no lo revelaba el Padre, ¿cómo iban ellos a reconocer sus errores y se arrepintieran aceptando el llamado de Dios? Porque aquí lo que estamos viendo es que si tenemos el conocimiento, Dios nos llama a un arrepentimiento y a entender verdaderamente cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Claro que sí, y es muy interesante todo esto que estamos hablando, y de repente se me presenta otra pregunta que quisiera hacer. ¿Cuál fue entonces el significado y propósito de Dios con toda la historia de la humanidad? Bueno, esa es una tremenda pregunta, te lo digo, bien importante, porque todas las profecías escritas antes de los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, como dice la Escritura, se resume en el último libro profético que se llama el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Amén. Y en el cual vemos y leemos en sus últimas páginas las explicaciones claras a todo lo que hemos venido enseñando. Y esto es algo maravilloso, es grandioso y es muy solemne. ¿Y sabes por qué? Porque Yahweh Dios le ha preparado una compañera eterna al hombre Dios, o sea, a Jesucristo. Y esto es muy lindo, porque ahora vamos a entender cómo así que Dios le prepara una compañera a su Hijo, al unigénito, que se llama Jesucristo. Si leemos en Génesis 2, 16 al 17, nos encontramos con la orden específica dada por Yahweh Dios a Adán, y que sería la única prueba para seguir viviendo eternamente en luz o eternamente en tiniebla. Léeme un poco esa cita, por favor. Claro que sí, pastor. Y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, ciertamente morirás. Este es un tema muy profundo y vamos a tratar de analizarlo con mucho cuidado, lo más sencillo que podamos. Desde la eternidad, Dios siempre quiso tener un pueblo engendrado y concebido con su propia naturaleza. Una familia la cual participaría en plenitud de lo que era su santidad, su perfección, su gloria y de todos los atributos divinos que Dios tiene. O sea, un pueblo que sea exactamente engendrado a la imagen y semejanza de Dios. Amén, amén. Esa es una pregunta también muy interesante, pastor, que te quiero hacer, porque este tema la verdad está entrando, hay mucha curiosidad, me imagino que no solamente en mí, sino que en los oidores también. Pero quisiera preguntarte, ¿qué hizo Dios o cómo ejecutó sus planes para dar inicio a esa su familia de la cual nos viene hablando? Escucha esta explicación con atención. Para ello, primero hizo al hombre de una generación humana en la persona de Adán y Eva. O sea, Él escogió a Adán y a Eva para dar comienzo. Él engendró a ese pueblo y le entregó la autoridad de regir todo el universo. Fíjate que Dios le entregó a Adán y a Eva toda la autoridad de regir el universo como la mayor y máxima autoridad de Yahweh Dios. Increíble. Es que es tremendo. Tremendo. Dios, y así Él podría delegarle, Dios como Dios, podía delegarle al hombre toda esta autoridad. Claro. Y como el propósito de era llevarlo a su imagen y semejanza, pues de una vez lo estaba revistiendo con toda esta autoridad. Pero aquí me quiero detener para aclarar un punto muy importante. ¿Y cuál es ese punto? Cuando Dios lo creó, también lo hizo libre y le dio a escoger. ¿Qué le dio a escoger? Le dio a comer del árbol de la vida correctamente, o sea, le enseñó cómo comer del árbol de la vida correctamente y vivir eternamente en su presencia y gracia. O comer del árbol de vida, que es muy diferente, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y morir eternamente. Fíjate que ese fruto del árbol de vida era la ciencia del bien y del mal. Fíjate, cosa más tremenda. No era una banana, no era una manzana, todas esas fueron las fantasías que nos enseñaron. Pero cuando ya vamos directamente a escudriñar las escrituras, nos vamos a encontrar con una revelación tremenda de lo que significa verdaderamente el árbol de la vida, el cual es Jesucristo, y el árbol de vida, el cual es precisamente Satanás, que habiendo cambiado la naturaleza de Dios por su propia naturaleza, quedó convertido naturalmente en el adversario, no solamente de Dios, sino de toda la humanidad. Muy interesante, ahí vamos viendo las diferentes cosas, las ideologías que muchas veces aún desde niños aprendemos que fue una manzana o que fue esto, que fue lo otro y a la verdad podemos entrar en lo que es la verdadera sabiduría de Dios. Temas muy interesantes, desafortunadamente hemos llegado ya a ese momento donde nos tenemos que despedir hoy, pero vamos a poder continuar estos temas tan maravillosos ya en la próxima. Esperamos que continúen con nosotros. No sé si quieres terminar o cerrar con algo, pastor, antes de irnos hoy. Sí, este tema me da angustia tener pues que suspenderlo acá, porque el árbol de la vida mantendría eternamente unido al hombre con Dios. Y el árbol de vida, o sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal, le uniría al diablo o príncipe de este mundo bajo una naturaleza caída y reprobada, corrupta, desechada y perversa eternamente. Y ahí sí voy a terminar. La única forma de poder volver a entrar en esta amistad, en esta relación con Dios, es precisamente aprendiendo a comer del árbol de la vida, el cual se llama Jesucristo. Amén. Y como vamos a ver en los transcursos de las enseñanzas, cómo ese árbol de la vida se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dio la salvación, hoy te invito precisamente, aunque todavía no hemos llevado toda la explicación, pero yo te invito
a que acepte la salvación. Recuerda que solamente Dios nos ha dado un nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, y ese se llama Jesucristo. Invítalo, que venga a morar en tu corazón. Haz que realmente tu espíritu, que está muerto en el pecado que engendró en nosotros este príncipe de las tinieblas, ahora podamos recibir la salvación eterna, y esa forma de vida maléfica que hemos llevado por todo nuestro estadía aquí en la tierra, podamos ahora cambiarla y prepararnos para entrar con Él a morar por toda la eternidad. Continuaremos en el próximo mensaje. Que el Señor les bendiga ricamente, y estamos para servirles en el amor del Señor. Hermana pastora. Y acuérdense que cuando tú aceptas a Dios y a Jesucristo como su único y salvador, no estás aceptando una religión o denominación o secta, que Jesús no vino a implementar nada de eso. Estás llegando a entrar en lo que es una verdadera adoración y relación con nuestro único Señor y Salvador. Directamente a Él, no necesitas a más nadie, lo tienes a Él. Así que búsquelo, invítalo a morar en tu corazón, y te aseguro que tu vida cambiará para siempre. Que Dios les bendiga. Con ustedes, la pastora Elizabeth Y el pastor de Zuluaga. Ha sido un placer. Un placer, y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.